Saludos chicos, ¿cómo están? Soy yo, Lucía, de nuevo con ustedes con mi nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre una de las estrategias del trading, de la comercialización de las opciones binarias en Quotex, y hoy específicamente les voy a hablar de cómo se puede utilizar el indicador Awesome y también las bandas de Bollinger. Y claro, siempre quiero recordarles que pueden entrar en mi grupo cerrado en Telegram, donde comparto ideas, estrategias de trading, doy señales. Pues aquí tienen mi nick en Telegram y escríbanme allá indicando la palabra clave que es grupo y yo les voy a añadir allá. No hace falta hacer depósitos ni nada, ustedes me escriben y yo les añado allá y pues así estamos siempre en contacto. Y como siempre, no olviden de poner me gusta, de suscribirse a mi canal, dejar los comentarios. Yo veo que escriben comentarios y hacen preguntas y yo siempre intento contestar a todo lo que veo ya. Gracias y disfruten de mi nuevo video. Saludos a todos. Hoy vamos a comercializar utilizando el oscilador Awesome y las bandas de Bollinger. Me gustaría comenzar con $7 y voy a intentar aumentar mi depósito para que sean $7.000. Viendo si van a ver este video hasta el final, ustedes van a ver si he logrado hacerlo o no. Y también quizá les guste mi forma de comercialización y quieran utilizar esta forma en su trading también. Bien, vamos a ver el gráfico y vamos a elegir el primer punto de entrada. Vemos que en el mercado el precio ha dado vueltas, se ha formado el movimiento ascendente. Después de un pequeñito flat, el precio impulsivamente rompe la frontera de bandas de Bollinger Superior y sigue moviéndose allá arriba. En el oscilador Awesome vemos que el histograma está más arriba del nivel 0, lo que nos quiere decir que el movimiento ascendente sigue. Por eso yo entro en la posición con $7, en la posición larga por un minuto. Y vemos aquí que el precio ha ido un poquito más arriba de nuestro punto de entrada, por esto esta transacción nos genera ingresos. Vemos qué pasa después en el mercado. El gráfico cruza la media móvil del indicador y ya durante un tiempo está moviéndose en la parte inferior del canal. En el oscilador el histograma está empezando a pasar por abajo de cero. Teniendo en cuenta estas señales, yo espero el bajón del precio y pongo $12 por un minuto. Pasado un tiempo vemos que el precio va más abajo, lo que nos permite ganar en esta transacción. Ahora, el guión de la transacción anterior es actual porque no ha habido una caída muy grande y el precio sigue paulatinamente para abajo. Por eso yo, una vez más, quiero entrar en la posición corta con $22 y por un minuto. Vemos que por un minuto tuvimos un buen bajón del precio y de esta forma nosotros de nuevo ganamos. Vamos a encontrar otro punto para entrar. Vemos que en algún momento el precio ya empieza a caer más lento y está en un solo lugar allá y aparece la vela verde impulsiva que cruce la media móvil de Bollinger de abajo para arriba y junto con eso el histograma de oscilador a pesar de que está más abajo del nivel cero, pero ya aparecen las columnas verdes, lo que nos quiere decir sobre el apagón de la tendencia bajista. Yo creo que yo podré captar un movimiento para abajo, para arriba y en la segunda vela entro con $42 en la posición larga. Pasado un minuto veo que la transacción se cierra más arriba del punto de entrada, por eso nosotros una vez más pudimos ganar. Vamos a ver qué pasa en el mercado en adelante. Un tiempo el gráfico está en la zona de flat. Esto se ve en el canal de Bollinger y también en el histograma que es pequeñito en Awesome, ¿sí? En el indicador Awesome. Entonces luego vemos la vela roja y yo entro con todo el depósito que tengo en la posición corta, teniendo en cuenta aquel momento que el histograma del oscilador también está más abajo del nivel cero.
Vemos aquí que el punto de entrada ha sido bien bueno y nosotros ganamos en esta transacción. Más adelante, pues el guión de nuestra transacción anterior es actual, el gráfico está por el borde inferior del canal de Bollinger, en el oscilador Awesome vemos que las columnas rojas son muchas y están más abajo del nivel cero. Por eso yo de nuevo quiero entrar en la posición corta con $150 por un minuto. Y vemos que el gráfico ha ido aún más abajo, lo que nos permite generar ingresos. Vamos a ver cómo es la situación en el mercado en adelante. Pues el precio ya está en el nivel de soporte y teniendo en cuenta la tendencia bajista en el mercado, yo creo que el precio va a romper esta frontera, esta línea y después de la ruptura, lo que vemos aquí, el gráfico rompió la media móvil de Bollinger, pues con esta vela roja yo pongo $283 en la posición corta. Vemos que el punto de entrada no ha sido el mejor, pero de todas formas pudimos ganar. Vamos a ver, en el indicador de Bollinger podemos ver que lo que está pasando es que el gráfico está cruzando la media móvil de abajo para arriba y aquí en el oscilador Awesome el histograma se compone de las velas y columnas verdes. A pesar de que están más abajo del nivel cero, se hacen más pequeñas y después de la ruptura del gráfico, por el gráfico del borde superior de Bollinger, pues entramos en la posición larga. Y vemos que durante este tiempo el precio ha ido para arriba y nosotros pudimos ganar. En adelante el precio sigue moviéndose cerca del borde superior del canal y en Awesome, en el indicador Awesome, pues tenemos las velas verdes por encima del nivel cero, más arriba. Yo aquí voy a destacar el nivel de resistencia y a ver que todavía tenemos espacio para que crezca el precio. Por eso voy a entrar en la posición con todo el depósito. Pasado un minuto vemos que pudimos captar este movimiento para arriba y por eso en esta transacción nosotros ganamos. Vamos a ver qué pasa en adelante en el mercado. Vemos que el precio ha roto el nivel rojo de resistencia y ha ido más arriba, testando próximo nivel que ha sido la última máxima a dónde ha llegado el precio y como actualmente, últimamente en el mercado se ha formado el movimiento alcista, yo espero que el precio también va a romper el nivel amarillo e ir más arriba. También vemos que el gráfico está en la zona superior del canal y el histograma del oscilador también está más arriba del nivel cero. Por eso con la vela verde yo entro en la transacción con el monto 1903 $1.093 y vemos que la transacción se cierra más arriba de nuestro punto de entrada, lo que nos genera beneficios. Quiero subrayar que en el trading con dos indicadores siempre hay que monitorear la situación en el mercado y basarse en los niveles que son tan importantes para el nivel. Espero que este video les haya parecido útil y muy interesante. Como siempre, no olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta, de comentar todo lo que quieren comentar. Y les recuerdo que si quieren pueden unirse a mi grupo cerrado en Telegram. Aquí les voy a dejar mi nick en Telegram y la palabra clave que tienen que indicar que es grupo. Y pues para estar al tanto de todas las estrategias, de las ideas y de las señales que yo les voy a compartir. Muchísimas gracias por estar de nuevo conmigo, por apoyarme y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego.